del paciente oncológico. En este caso vamos a hablar principalmente de lo que va a ser la diferente educación y los diferentes hábitos saludables que vienen a ser y a estar relacionados directamente con lo que son los factores de riesgo que están principalmente identificados para lo que va a ser el cáncer, y además de esto para ver cómo se puede fomentar lo que van a ser hábitos saludables y cómo desecharse de los malos hábitos. Entonces, cámbiale por favor. Entonces, vamos a empezar hablando un poco sobre lo que va a ser el estilo de vida primero, luego de la quimioprevención, de la prevención quirúrgica y la atención complementaria. Bueno, en cuanto al estilo de vida, vamos a hablar primero de lo que va a ser la eliminación del tabaquismo. Entonces, algo importante aquí a recalcar es que el consumo de tabaco va a ser la causa prevenible más importante de cáncer y además un factor de riesgo modificable para las enfermedades tanto cardiovasculares como neumopatías. Es importante saber que los fumadores además tienen un riesgo aproximado de lo que va a ser 1 a 3 veces mayor en el curso de su vida de morir de forma prematura, principalmente por neoplasias malignas que van a estar relacionadas directamente a lo que va a ser el tabaco. Algo también importante aquí es que el consumo de tabaco es de las causas más importantes y va a representar el 21% del total de muertes por cáncer. Y vamos a tener que el 30% también corresponde a lo que van a ser muertes relacionadas, solo en Estados Unidos. Entonces, la mayoría de los fumadores, aproximadamente la mitad, van a morir por una enfermedad relacionada al consumo del mismo. Y además los fumadores adultos, en este caso, iban a perder lo que era más o menos 13 años de vida por el consumo del tabaco. Entonces, algo importante de esto es que el producto de fumar tanto es que va a aumentar el riesgo para padecer diferentes tipos de cánceres. Entonces, en estos cánceres tenemos el más significativo, se podría decir, va a ser el de pulmón, principalmente porque cuando se fuma se aumenta entre 10 a 20 veces la predisposición para sufrir cáncer de pulmón, y esto independientemente de los factores genéticos, es decir, que solo fumar va a aumentar de 10 a 20 veces. Además de esto podemos encontrar que puede producir un cáncer de laringe, bucofaringe, esófago, riñón, vejiga, páncreas, estómago, y todos estos van a estar vinculados directamente a lo que va a ser el consumo de tabaco. Ya les mencioné, los fumadores tenían un riesgo aproximado de 1 a 3 veces mayor en el curso de su vida de morir de una forma prematura. Ya, sí, por favor. Bueno, algo importante de todo esto es que a raíz de que tanta gente fuma y se ha visto que muchos cánceres están implicados aquí, perdón, se ha visto que la concientización pública sobre los riesgos del tabaco en el 2012 van a verse aproximadamente en el 69% de los fumadores. Esto significa que de estos fumadores habituales, este 69% estaba interesado en lo que es abandonar este hábito del tabaco. Y en el 43% también se hablaba de los fumadores diarios que tenían al menos una tentativa o pensaban alguna vez en dejar el tabaco. Esto es importante ya que se ve que muchas personas tienen el interés, pero tal vez no tienen las directrices para realizarlo o no tienen un correcto apoyo, una correcta guía. Entonces, para esto, el USA Department of Health and Human Services publicó en el 2008 lo que iba a ser una guía práctica actualizada para abandonar lo que es el consumo de tabaco. Esta guía era importante ya que aquí se resumía de forma, o sea, era un poco más sintetizado lo que iban a ser las recomendaciones. Entonces, la siguiente diapositiva. Entonces, aquí en esta guía se hablaba de que había 2 preguntas bastante importantes y que eran claves en lo que iba a ser el tratamiento del paciente. Y una era, ¿usted fuma? Esta hacía referencia a que muchos de los pacientes no consideraban el hecho de fumar como un problema, más bien como una distracción o como simplemente algo sin importancia, o incluso como un hábito, ya sea como comer, como ir al baño, incluso algunos lo consideraban un hobby. Entonces, el primer paso, aunque suene muy repetitivo, era que reconozcan su problema. Entonces, la segunda pregunta era, ¿y desea dejarlo? Principalmente porque se ha visto que la adicción al tabaco y el hecho de dejarlo se veía bastante relacionado a lo que era principalmente o sea, el dejarlo tenía bastante que ver con la fuerza de voluntad de las personas y no tanto con el hecho de solo poder dejarlo ya. Entonces, aquí íbamos a tener, perdón, aquí vamos a tener directrices que los médicos podíamos seguir para
realizar lo que va a ser, primero identificar los problemas y después para ayudar y abordar sobre los pacientes y que puedan dejar este hábito. Entonces aquí teníamos que la dependencia del tabaco iba a ser una enfermedad crónica. Esto iba a requerir lo que era intervenciones repetidas y múltiples tentativas para dejarlo. El otro era que los médicos y los sistemas de prestación asistencial debían documentar el hábito tabáquico y tratar a todos los fumadores en un entorno asistencial. También se hablaba de que el tratamiento contra la dependencia breve del tabaco es eficaz. Y había también el consejo y la medicación son eficaces cuando los propios fumadores lo aplican para tratar su dependencia. Entonces aquí se hablaba de que la combinación del consejo del médico, además de la medicación que se puede dar para estas personas con adicciones, iba a ser mucho más eficaz en combinación de ambos que cada uno por separado. Y por último nos íbamos a encontrar con que los tratamientos para la dependencia del tabaco iban a ser rentables y eficaces, principalmente desde el punto de vista clínico. Esto en relación a lo que iba a ser tratar otros trastornos clínicos y el costo de los mismos. Entonces, algo que se vio importante aquí era que la prestación de muchos seguros y el hecho de que haya coberturas para este tipo de tratamientos garantizaba incluso más el éxito de poder ayudar a estos pacientes. Ya, sigue, por favor. Entonces aquí, como parte de la guía, se hablaba de que había bastantes o diferentes modificaciones en el comportamiento y para esto las guías prácticas se crearon una plantilla que se trataba de consejos para dejar de fumar en el entorno y se conocía como el 5A. Entonces esta plantilla lo que se diseñó es con el fin de proporcionar una estrategia para implicar a los fumadores en una sesión para asesorarlos en menos de 10 minutos e incluso poder ayudarlos con mayor información. Entonces aquí tenemos que las 5 A's, para empezar, era averiguar lo que era la información sobre el consumo del tabaco. Aquí lo que nos iba a ayudar era identificar y documentar el consumo que iban a tener los pacientes en cada visita. Entonces aquí podemos llevar como un registro de lo que cada paciente realiza en relación al tabaco. La segunda era aconsejar que dejen de fumar. Entonces aquí lo que debíamos hacer es urgir a todos los fumadores a dejar este hábito de forma bastante clara y principalmente tenía que ser de una manera firme y personalizada y adecuada a cada paciente, ya que no todos realizan el hábito de fumar por las mismas razones o circunstancias. Ahora, la tercera era asegurarse de la disposición que tiene cada paciente para dejar de fumar. Entonces, como les dije aquí, en relación a muchas adicciones, el tabaco sí lleva un poco más allá lo que es de la fuerza de voluntad, como quien diría, para que estos pacientes puedan dejar el hábito. Entonces aquí se le preguntaba al paciente, ¿está dispuesto el fumador? O sea, se hablaba de que si está dispuesto el fumador a llevar a cabo un intento para dejarlo. La siguiente era ayudar a la tentativa de abandono del hábito. Aquí se hablaba de si el paciente está dispuesto a intentarlo, ofrecer medicación en caso de que sea necesario y proporcionarle o darle asesoramiento, además de tratamiento adicional. Además de esto, en los pacientes que no estaban dispuestos a intentar dejarlo en ese momento, se podía proporcionar lo que eran intervenciones para poder intentarlo de nuevo en un futuro o ayudarlo en un futuro. Y por último, la quinta era acordar el seguimiento. En caso de que el paciente obviamente quiera dejar de fumar. Aquí el paciente que estaba dispuesto a intentarlo, lo que se hacía aquí es acordar las citas de la revisión y empezar desde la siguiente semana a la fecha acordada de cuando el paciente trate de dejarlo. Y también aquí, hablando de los pacientes que no están dispuestos, puede valorarse en ese momento, o sea, de acuerdo a lo que el paciente quiera, pero sí se puede valorar la dependencia que tienen del tabaco y la disposición a dejarlo para futuras consultas en caso de que vuelvan. También era importante que en cuanto a lo que eran los riesgos que suponía el tabaquismo, también se debería hablar sobre las recompensas que tiene el dejarlo. Entonces aquí principalmente se hablaba con los pacientes sobre que van a sentirse mejor y encontrarse un poco mejores para actividades físicas, mejorar incluso el aspecto físico. Y lo que también pasaba es que la mayoría de los pacientes podía resistirse al inicio de los intentos de asesoramiento.
tratamiento. Entonces aquí lo que se aconsejaba era no desesperarse y retomar lo que iba a ser este tema de que el paciente lo deje en futuras consultas. Ya, la siguiente, por favor. Entonces aquí hay un cuadro que nos habla sobre lo que es un resumen de lo que es el tratamiento farmacológico en estos pacientes. Ahora, estos fármacos van a ayudar a que los pacientes dejen de fumar, principalmente porque a la mayoría de estos pacientes se les debe ofrecer medicación, siempre y cuando no esté contraindicada, ¿no? Porque depende también el caso y si tienen comorbilidades, de la tolerancia, incluso de las alergias. Ahora, entre los fármacos que vamos a encontrar en la primera línea, íbamos a tener principalmente productos sustitutivos de la nicotina, pero además de esto íbamos a tener lo que era el bupropión y la vareniclina. Que la vareniclina iba a estar como Chantix, como nombre comercial. Y vamos a tener que la eficacia principalmente se ve en la mayoría de pacientes que son grandes fumadores, como se les conoce, los cuales fuman más de 10 cigarrillos al día. Generalmente a los pacientes que no fuman tanto o que fuman poco, se les va a dar dosis menores. Principalmente lo que se hace es dar el tratamiento sustitutivo de nicotina, que es el TCN, que dice ahí. Y generalmente a las mujeres embarazadas que entran igual dentro de las que tienen los hábitos tabáquicos, se les debe animar a dejar el hábito, pero estas mujeres no deberían recurrir a la medicación. O sea, se debe tratar de insistir en que lo dejen sin medicación. Ahora, en cuanto a estos medicamentos, sí debe recetarse de una forma más personalizada y también se recomienda más bien lo que son modificaciones de conducta, ya que como había mencionado, el tratamiento farmacológico por sí solo no va a ayudar. Algo importante también reconocer aquí es que el tratamiento sustitutivo de nicotina sí se puede combinar con el bupropión y con la vareniclina. Algo importante es que también este tratamiento sustitutivo de nicotina es generalmente de lo que se habla de los chicles, los inhaladores, los pulverizadores nasales, pastillas y los parches de nicotina que podemos encontrar como sustitutos. Lo que hacen estos es actuar sobre lo que va a ser los receptores de nicotina del cerebro. Entonces, lo que van a hacer es que están diseñados para reducir el ansia de la nicotina y mitigar los síntomas principalmente de la abstinencia que se generan en los pacientes una vez que tratan de dejar el tabaco. Algo importante es que se debe ver lo que es más conveniente para el paciente y también se debe hacer un seguimiento porque muchos produce efectos adversos como irritación en la zona de administración, principalmente en los pacientes que utilizan parches. Además, algo importante es, como les había dicho, o sea, que se debe ver las contraindicaciones, porque como actúa sobre los receptores de nicotina, también puede afectar a los pacientes que tienen infartos recientes, arritmias, anginas inestables. También, bueno, en cuanto al bupropión, era importante que debe empezar a administrarse en lo que iban a ser 2 semanas antes de la fecha para dejar de fumar. Entonces la dosis para este iba a ser de 150 miligramos al día durante 3 días y luego se continuaba con 150 miligramos también 2 veces al día. Lo que iba a hacer este fármaco, en cambio, su acción es que inhibe la recaptación de dopamina y noradrenalina. Entonces, el bupropión lo que va a hacer es igual disminuir el ansia de la nicotina y aliviar los síntomas de la abstinencia. Principalmente este disminuye lo que es la ansiedad, las dificultades de concentración y lo que era el estado de ánimo bajo en los pacientes. Bueno, también aquí se hablaba de contraindicaciones, principalmente en pacientes que tienen trastornos alimenticios y algunos efectos secundarios que se había visto en este eran la sequedad de boca, el insomnio, pero era un fármaco bastante bueno en el tratamiento, ya que a los 6 meses se había visto que tiene una eficacia del 24%, que en realidad es bastante, aunque no lo parezca, pero esto es siempre y cuando esté acompañado de modificaciones en lo que iba a ser el estilo de vida. Y por último, la vareniclina. Bueno, esto se debía administrar una semana antes de la fecha que se elegía para ya dejar de fumar. Entonces, esta se administraba en dosis de 0,5 miligramos durante lo que iban a ser 3 días.
y luego 0,5 miligramos 2 veces al día durante 4 días más, es decir, un total de 7 días. Después de estos 7 días se debe administrar 1 miligramo 2 veces al día. Lo que iba a hacer este fármaco era principalmente actuar igual sobre los receptores nicotínicos, al ser un agonista de los mismos y al mismo tiempo un antagonista parcial. Lo que iba a hacer es de igual manera reducir el ansia de la nicotina y aliviar los síntomas de la abstinencia. Algo que es importante y diferencial en la vareniclina era que a diferencia de los otros fármacos, este iba a bloquear lo que iba a ser los efectos placenteros que va a provocar el tabaco. Entonces, pero también tiene un efecto adverso que es más importante, y es que en pacientes con aclaramiento de creatinina menor a 30 mililitros minuto, la verdad es que se deberían reducir las dosis, y principalmente presenta más efectos secundarios como las náuseas, el estreñimiento o incluso sueños vívidos. Entonces, este medicamento, en este caso, se hablaba de que debería tener mayor advertencia cuando se lo recete, porque se había visto de que hay casos incluso que llegan a depresión y tentativas suicidas, ya que en el 2009 se hizo un estudio sobre esto y se llegó a esa conclusión. Entonces es principalmente importante en estos pacientes que van a recibir vareniclina hacer una anamnesis que se enfoque también en enfermedades psiquiátricas, además de solo tratar de ayudar con la eliminación del hábito tabáquico. Y también en pacientes que incluso no presenten enfermedades psiquiátricas se debe hacer un seguimiento y vigilar los cambios en lo que va a ser el estado de ánimo y también en lo que era la conducta. A pesar de los efectos adversos, tenía una mejor eficacia, porque al igual que los otros con modificaciones en lo que iba a ser el estilo de vida, iba a presentar casi el 33% de eficacia, entonces mejor que el tratamiento sustitutivo con nicotina y que el bupropión. Sigue, por favor. Entonces, en cuanto al tabaquismo, lo que van a hacer los pacientes oncológicos y los supervivientes que han tenido cáncer, algo importante es que muchos de estos pacientes van a ser fumadores en el momento en el que se les va a diagnosticar un cáncer, y muchos incluso van a seguir fumando durante este tratamiento. Hay personas también que incluso siguen fumando posteriormente a haber sobrevivido al cáncer. Entonces, más allá de la dependencia de la nicotina, se debería tratar de hacer que dejen este hábito, porque este puede producir riesgos mayores y también puede disminuir incluso la eficacia de lo que van a hacer la quimioterapia, además de que constituye una mortalidad por cualquier causa en pacientes que ya tienen cáncer, porque pueden generar que incluso un cáncer que no tenga relación del todo con el tabaco adquiera un fenotipo tumoral mucho más agresivo. Entonces va a generar, va a reducir un poco la esperanza de vida de estos pacientes. Es importante en estos pacientes también llevar una forma diferente o abordar diferente el tema, principalmente porque estos pacientes, al verse en una enfermedad de este tipo, van a tener coexistencia de problemas como lo que van a ser la depresión, el aumento de estrés, el nihilismo, esto principalmente asociado o al diagnóstico del cáncer o al tratamiento actual que se lleva, ya que es bastante fuerte, como sabemos. Entonces hizo un estudio también de lo que era la mortalidad por cualquier causa en lo que van a ser los pacientes con cáncer. Esto se realizó en un diario conocido como el Surgeon General Report en el 2014 sobre lo que va a ser el tabaco. Y aquí se vio lo que era el riesgo relativo de la mortalidad por cualquier causa, donde se vio que era bastante alta en fumadores crónicos y en fumadores actuales. Principalmente se comparó con los que no habían fumado nunca. La conclusión a la que se llegó con este estudio es que la mortalidad por cualquier causa y en la asociada a lo que iba a ser el cáncer en los pacientes oncológicos era mayor en aquellos que fumaban comparado con los que no lo hacían. Y también se vio que había una relación directa entre el número de cigarrillos que fumaban y la mortalidad. Mientras más fumaban, obviamente era más alta la mortalidad. Entonces, algo importante para estos pacientes es que, bueno, y no solo para los pacientes oncológicos, sino para personas que tienen esta adicción, era que abandonar lo que era este hábito era
un objetivo bastante importante y también era era una, aunque era un problema que no, por así decirlo, subdiagnosticado, ya que no siempre se podía ofrecer ayuda, es necesario saber que muchas veces se debe llevar a cabo una anamnesis correcta y se debe valorar bien a cada paciente para para poder producir consejos, modificaciones en la conducta e incluso, si es necesario, llegar a dar medicación para tratar lo que es esta dependencia. Y es importante saber que, que el tratamiento para esta dependencia por lo general es bastante eficaz y rentable, esto siempre y cuando se acompañe de las modificaciones. Y bueno, en aquellos pacientes que ya que presentan cáncer o que han sobrevivido a un cáncer, lo que se trata es de persuadirlos a que dejen de fumar. Esto con la finalidad de mejorar la morbimortalidad asociada al cáncer. Muy bien, a continuación vamos a hablar de un tema importante que sería la actividad física y la relación de esta con el cáncer. Se ha visto que la disminución de la actividad física se asocia con un mayor riesgo de cáncer. Y en este caso también la vida sedentaria se asocia aproximadamente con el 5% de las muertes por cáncer. En este contexto podemos ver que no solo la vida sedentaria tiene una afectación negativa, sino que también la actividad física como tal va a aumentar o va a aumentar la calidad de vida de los pacientes y de los sobrevivientes del cáncer, como los mencionaremos posteriormente. Por lo tanto, entre mayor cantidad de física haga nuestro paciente, se va a asociar con una disminución del riesgo de desarrollar diferentes tipos de cáncer. De la misma manera, los datos más convenientes se encuentran en la asociación con la reducción del riesgo y los cánceres más estudiados son el cáncer de colon y de mama. Siguiente, por favor. Muy bien, se han desarrollado varios metaanálisis, por ejemplo, un metaanálisis de 52 estudios se relacionó con una reducción aproximadamente del 24% en el riesgo específicamente de cáncer de colon y en otro metaanálisis se vio que hay una reducción de un 16% relacionados a la actividad física específicamente con el desarrollar pólipos colónicos adenomatosos. Siguiente, por favor. La actividad física, esta se ha visto que se relaciona con un menor riesgo de cáncer de colon y mamario específicamente como tal. Uno de los dos cánceres principales son los que se ven más beneficiados en este caso. Sin embargo, se ha visto que existen varios sesgos al momento de estudiar la actividad física como un determinante. Esto es ya que el cáncer, como ya sabemos, es una patología multicausal, tanto genético, ambiental, epigenético y otros factores que pueden determinar o no que un paciente desarrolle el cáncer. Por lo tanto, la actividad física es difícil de medir, alejando los otros factores de este. Siguiente, por favor. Muy bien, ahora con respecto al ejercicio y el pronóstico de los pacientes. Se ha visto que factores de riesgo, tres de los principales factores de riesgo, que serían como tal un comportamiento sedentario, un alto tiempo dedicado solamente a actividades como mirar televisión o estar pasado mucho tiempo en la misma posición sin efectuar distintos ejercicios e igualmente el uso prolongado de la computadora y profesiones afines de esta. Se ha visto que hay un mayor riesgo de que estos pacientes tengan cáncer y también se ha visto que hay un mal pronóstico en los sobrevivientes del cáncer que tengan estos tres factores de riesgo. A nivel de las estadísticas, se ha visto que
Se ha visto que en un estudio del metaanálisis, en un metaanálisis se ha visto de 14 estudios que el comportamiento sedentario se va a asociar estrechamente o hay una correlación positiva con un mayor riesgo de la mortalidad. Y en este caso, mortalidad por 3 causas principales. Una de ellas por mortalidad vascular o cardiovascular, mortalidad por cáncer como tal y una incidencia de la diabetes tipo 2. Y en este contexto, los sobrevivientes de cáncer también se pueden beneficiar de la actividad física y la rehabilitación por ejercicios. Sigamos, por favor. Por lo tanto, existe una mejor calidad de vida en los pacientes sobrevivientes de cáncer que realizan ejercicio. Pero ¿qué tipo de ejercicio? Se ha visto que específicamente mínimo 30 minutos de ejercicio aeróbico 3 veces por semana, sumado a un entrenamiento de resistencia 2 veces por semana. Es decir, esta actividad física complementaria, tanto aeróbica como anaeróbica, nos va a dar una buena calidad de vida de los pacientes sobrevivientes en cáncer, y además de esto hay un mejor control de los pacientes en 3 ámbitos principales. Uno de ellos en la reducción de la ansiedad, de la depresión y de la fatiga relacionada con el cáncer y el tratamiento del cáncer. Listo, siguiente, por favor. Listo. Entonces yo les voy a explicar un poco sobre lo que es el balance energético. El balance energético se considera que es un conjunto de factores de equilibrio energético que son considerados 3 principalmente: la dieta, el ejercicio y el peso. Y estos describen una relación entre la energía consumida, que es proporcionada por la dieta, la energía gastada, que se da mediante el ejercicio físico, la actividad física, y la energía almacenada, que se demuestra en la adiposidad que presenta la persona. En este caso también se puede demostrar mediante el peso corporal. Entonces, es importante hablar sobre la obesidad, la inactividad física y una mala calidad de dieta, ya que estos están relacionados con una disminución de la supervivencia general del paciente oncológico. Y es por esto que siempre se hace un énfasis en que debe haber un balance energético que esté equilibrado, ya que si es positivo, este va a resultar del exceso de la ingesta de la energía en relación con la energía gastada, y la persona va a tender a almacenar energía y grasa, y por tanto al aumento de peso. Y si es por el lado contrario, un balance energético negativo resulta de una ingesta de energía, de calorías baja y un mayor gasto energético, que es lo que normalmente pasa en los pacientes oncológicos. Entonces, es importante mencionar que los estudios que se han hecho han demostrado que las intervenciones que se hacen en el ámbito médico dirigidas al control de una buena dieta, de actividad física y del peso pueden mejorar la calidad de vida del paciente, minimizar la enfermedad, también minimizar los riesgos, complicaciones y efectos secundarios que pueden venir con un tratamiento para el paciente con cáncer. Entonces, también puede mejorar el pronóstico de las personas que tienen cáncer en etapas tempranas y que mejoran todos estos 3 factores y su balance energético. Pueden llegar a mejorar el pronóstico de la persona que ya ha sido diagnosticada con un cáncer en etapa temprana. Ya. Entonces, pásale, por favor. Les voy a hablar primero, mi compañero ya les habló del ejercicio, entonces yo les voy a hablar un poco de la dieta y el peso de manera rápida. Entonces, lo que se sugiere es principalmente que las personas tengan una dieta equilibrada, es decir, que deban incluir una variedad de vegetales. Estos se recomiendan que sean de colores, de colores verdes, rojos, naranjas, que también incluyan legumbres que sean ricas en fibra, y también una gran variedad de frutas y granos integrales. Y se sugiere que se limite
o si está en la posibilidad que no se incluya el consumo de carnes rojas y que sean procesadas, el consumo de bebidas azucaradas o alimentos ultraprocesados y productos que sean refinados. Y esto porque varios estudios han correlacionado que varios tipos de dietas o patrones dietéticos se asocian con un mayor o un menor riesgo de ciertos tipos de cáncer. Entonces, por ejemplo, la dieta mediterránea también se ha demostrado que personas que siguen este tipo de dieta tienen un 17% menos de probabilidad de tener riesgo y mortalidad por cáncer. Igualmente, las personas que son vegetarianas comparadas con personas no vegetarianas. Y la dieta occidental se encontraron que tienen asociaciones con un mayor riesgo de cáncer en comparación con aquellas personas que tenían una dieta equilibrada. Ya, entonces, el tercer punto que podemos aquí también tratar es sobre el uso de una dieta equilibrada para también el control de los síntomas de pacientes que se encuentran en el tratamiento para el cáncer. Entonces, por ejemplo, se recomienda que para las náuseas las personas traten de consumir alimentos fríos o a temperatura ambiente, ya que estos son mejor tolerados que los alimentos calientes, y también tratar de comer los alimentos sólidos primero y luego los líquidos al final de la comida. O comer también bien antes de cada medicación o del tratamiento. En el caso de que haya dificultad para comer, falta de apetito, se recomienda que las personas traten de porcionar las comidas y que ya no sean 3 comidas grandes, sino 5 o más comidas pequeñas. Y se recomienda que consuman snacks de 5 a 6 veces al día y que traten de comer cada 2 a 3 horas. Esto también es con el fin de que no pierdan peso y traten de mantenerlo. Para los cambios en el sabor u olor debido al tratamiento que se les da, se recomienda que traten de probar varias comidas y encontrar una que les funcione, lo que normalmente es el helado, y tratar de consumir esto con mayor frecuencia para que, como les mencioné, traten de mantener el peso corporal. Y finalmente también los líquidos, se recomienda que beban de 8 a 12 vasos al día, ya que la deshidratación puede incrementar el cansancio en estas personas. Pásale, por favor. Ya, entonces les voy a mencionar rápidamente varios estudios que han encontrado una relación entre ciertos alimentos y ciertos tipos de cáncer. Por ejemplo, se ha encontrado que las frutas y las verduras, hay evidencia de que la ingesta de estas reduce el riesgo de cáncer, pero solo para ciertos tipos de cáncer. Por ejemplo, el consumo de verduras ayuda contra protege, o sea, da un tipo de protección contra el cáncer colorectal, mientras que el consumo de productos de tomate, especialmente el licopeno, puede tener un posible vínculo protector contra el cáncer de próstata. Así también como el consumo de frutas y verduras con el cáncer de mama, que tienen los receptores de estrógeno negativos. Y había un estudio que nos mencionaba que la ingesta de soya, como es alto en mujeres asiáticas, estas mujeres asiáticas tenían un menor riesgo de cáncer de mama. Pero hay que tener en cuenta que la ingesta de soya en mujeres asiáticas es 5 veces mayor a las de mujeres del occidente. El consumo de estas mujeres asiáticas fue de como 0.8 miligramos a 5 miligramos al día, que es mucho más de lo que nosotros consumimos en Occidente. Ya. La siguiente es que la fibra también se asocia con una reducción del riesgo de cáncer colorectal. Los lácteos, se sugiere que la ingesta de productos lácteos bajos en grasa puede proteger contra el cáncer de mama, principalmente en mujeres premenopáusicas, pero no había evidencia de protección contra las mujeres posmenopáusicas. Ya, los alimentos con alta carga glucémica.
Se conoce que la insulina y los factores de crecimiento similares de la insulina promueven lo que es la proliferación celular. Esto nos hace suponer que los estados de hiperinsulinemia prolongados y crónicos pueden promover ciertos tipos de cáncer. Por ejemplo, los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 tienen el doble o más de riesgo de padecer cánceres como el de hígado, el de páncreas, el de endometrio y también cáncer de colon, de mama y de vejiga. Es por eso que se recomienda que estos pacientes, y como les mencioné, limiten o de preferencia no consuman este tipo de alimentos ultraprocesados. Ya, en el caso de los ácidos grasos omega 3, también se encontró que en este caso había una relación negativa con los ácidos grasos omega 3, y es que estos aumentaron el riesgo de cáncer para ciertas mujeres que estuvieron tratadas con este tipo de ácidos grasos. En cuanto al café y la cafeína, se ha encontrado que el consumo del café las personas que consumían café tenían un menor riesgo de ciertos tipos de cáncer, como el de endometrio y el de hígado. Tenían una reducción del 7 al 14%, menos que otras personas que no tomaban café. Ya, en cuanto a vitaminas y micronutrientes, hay que recalcar que no hay estudios concluyentes que nos digan que estos tienen beneficios en cuanto a la reducción de riesgo de cáncer de la mayoría de estos. Por ejemplo, la vitamina D, la vitamina E y el hierro pueden estar asociados a un mayor riesgo de cáncer, y solo pocos minerales, vitaminas y minerales. En este caso, por ejemplo, el calcio es el único que se ha estudiado que puede disminuir el riesgo de cáncer colorectal, pero en dosis exactas, por ejemplo, de 700 miligramos al día, ya que si se excede podría causar un aumento de riesgo en el cáncer de próstata, por ejemplo. Y de lo que se ha estudiado, otras vitaminas y minerales no aportan ningún beneficio o riesgo para otros tipos de cáncer. Pásale, por favor. Ya, entonces ahora les voy a hablar sobre el soporte nutricional. La nutrición tiene un papel fundamental y complementario en el tratamiento del paciente oncológico, independientemente de si el objetivo sea curativo o paliativo en el paciente. Es importante ya que a veces es difícil por la condición del paciente adquirir una alimentación adecuada, como les mencioné, por los síntomas del tratamiento. Y también porque experimentan diferentes síntomas, como por ejemplo, aparte de la pérdida de peso, diarreas, náuseas, vómitos, estreñimiento, dificultad de tragar, también presentan dolor en la boca, cambios en el sabor o en los olores de las comidas. Entonces, es importante seguir estos pasos que les voy a mencionar, porque estos contribuyen con una mejor calidad de vida para el paciente, y un soporte nutricional adecuado también nos ayuda con la recuperación del paciente. Ya, entonces les puse estos 5 pasos que son como los básicos que se deben hacer al evaluar al tener un paciente oncológico. Entonces, el primero es identificar y valorar al paciente que tiene un riesgo nutricional. Aquí es importante que nosotros lo evaluemos a tiempo, ya que el evaluarlo y el tratarlo a tiempo nos ayuda a mantener la composición corporal y la masa magra del paciente, y esto, como les mencioné, le ayuda al estado general del paciente y también ayuda a potencializar su calidad de vida. Es importante educar y asesorar tanto al paciente como a su familia y a todas las personas que estén en su entorno para que contribuyan al cuidado también del paciente y también lo motiven, por ejemplo, en las comidas. Ya. El segundo paso es valorar el estado de nutrición, perdón.
Y esto nos permite hacer un examen, un historial y un examen físico completo, ya que nos permite evaluar el estado nutricional actual del paciente, estimar la composición corporal y también permite identificar si el paciente está en riesgo de malnutrición o en pacientes que ya están malnutridos, y nos permiten cambiar esta situación. Entonces, lo que se debe hacer es que debemos hacer una anamnesis y exploración física completa y exhaustiva. Esto nos permite saber el peso corporal habitual, los cambios recientes que puede haber, si ha habido una inclusión de dietas nuevas o especiales. Es importante mencionar que una pérdida de peso que no ha sido intencionada y que ha sido igual o mayor al 10% de peso corporal en los 6 meses previos nos puede indicar que evidentemente hay un déficit nutricional. En la exploración física también tenemos que ver signos de malnutrición, como es la atrofia muscular, la pérdida de fuerza muscular y el agotamiento de las reservas de grasa. Es importante que aquí debemos utilizar varias herramientas, ya que solo el peso corporal no nos permite evaluar nutricionalmente al paciente, sino solo nos muestra cambios en la ingesta calórica del paciente. Ya. Entonces aquí también, después de hacer esta anamnesis y exploración física completa, tenemos que hacer una valoración antropométrica, y esto siempre puede variar, ya que hay diferentes herramientas para hacerlo. Por ejemplo, la medición del pliegue cutáneo del tríceps, que esto nos permite estimar las reservas de grasa. También la medición del perímetro muscular del brazo, que esto nos permite valorar la masa magra corporal, y se hacen varias ecuaciones con este tipo de pliegues que nos permite saber la masa magra corporal total del paciente, que sea más estimada. En muchas ocasiones, todas estas mediciones antropométricas pueden verse influenciadas y normalmente no se realizan, pero se tienden en la actualidad a realizarse más con una bioimpedancia, ya que esta nos permite calcular más exactamente todos estos factores, la masa muscular, la grasa, en el paciente. También es importante valorar el estado proteico, ya que las proteínas en el paciente son importantes principalmente para mantener la masa muscular, que es lo más importante al momento de controlar el estado nutricional del paciente. Entonces, normalmente lo que se sugiere es que se ha demostrado que un índice nutricional proteico nos ayuda a predecir evoluciones clínicas en pacientes oncológicos, y aquí se va a medir diferentes cosas como son la albumina sérica, el valor de la transferrina sérica, la hipersensibilidad cutánea tardía y el grosor del pliegue cutáneo del tríceps, como les mencioné. También tenemos la función inmunitaria, que se usan pruebas de inmunocompetencia, que también nos permiten evaluar el índice funcional del estado proteico del paciente, y esto nos permite ver las carencias nutricionales, pero actualmente se dice que no tiene una buena sensibilidad y especificidad para esto. También se debe hacer una valoración subjetiva global, que, como les mencioné, es los datos relevantes de la historia clínica, más complementar con todas estas herramientas que les mencioné anteriormente, ya que juntos sí tienen un valor altamente específico y sensible para valorar el estado nutricional del paciente, pero separados no se pueden usar nunca. El tercer paso es la intervención y tratamiento nutricional del paciente. Aquí se debe calcular el equilibrio entre la energía y las proteínas para poder guiar el tratamiento nutricional. Normalmente se hace con el metabolismo del nitrógeno, el balance nitrogenado, que les puse una foto a continuación de cómo es la fórmula para que puedan conocerlo. Y usando esta fórmula se puede calcular la utilización de proteínas que tiene el paciente de forma neta.
El cuarto paso es el cálculo de las necesidades energéticas. Aquí se menciona varios tipos de fórmulas que se utilizan para sacar la tasa de metabolismo basal y el gasto energético del paciente en función de los kilogramos, de la talla, de la edad. Pásale, por favor. Ya, este es el resumen de parámetros que les puse para que ustedes puedan ver en el orden en el que se deben hacer todos estos en conjunto. Pásale, por favor. Aquí está el balance nitrogenado que les mencioné. Pásale, por favor. Ya, y aquí está el cálculo de las necesidades energéticas. Se mencionan varios tipos de ecuaciones, como la de Harris-Benedict y la de Mifflin-St. George, pero la que se tiende a usar más en adultos sanos y que no sean obesos es la de Harris-Benedict, mientras que la de Mifflin-St. George es para adultos, individuos sanos que también pueden ser obesos o no obesos, ya que la de Harris-Benedict no es tan sensible para adultos obesos. Ya. La otra fórmula que se puede usar es las de Ireton-Jones, que se usan para cuando los adultos presentan alguna enfermedad aguda, y igual se basa en la tasa de metabolismo, pero una estimada, igual junto con la edad, el peso, el sexo. También aquí se incluye el diagnóstico o un traumatismo que tenga el paciente, si presenta obesidad o no presenta obesidad, etc. Yeah. Y la siguiente que es la que se recomienda que se utilice son las fórmulas de tasa metabólica Aspen, que se calcula en calorías kilogramo. Estas, como ustedes ven en el gráfico, son tablas que nos permiten usarse como referencias y que se deben ajustar en función de las necesidades del paciente para satisfacer sus objetivos nutricionales. Entonces, lo que menciona es que los objetivos calóricos del paciente suelen comenzar con 25 kilocalorías por kilogramo de peso y se pueden ajustar hasta 40 kilocalorías sobre kilogramo de peso, y esto nos ayuda a tratar de mantener un peso adecuado en el paciente y cuántas kilocalorías dar dependiendo de aquí la situación médica que presente el paciente. Ya. Después tenemos las necesidades proteicas, la pérdida de Dietary Reference Intakes se recomienda que los individuos sanos consuman de 0.8 gramos sobre kilogramo de proteínas, y cuando el paciente presenta estados catabólicos elevados, también se puede aumentar las necesidades de proteínas a un intervalo de 1.2 a 2 gramos sobre kilogramo al día. Ya, y finalmente también tenemos la valoración de la ingesta nutritiva, que aquí para contribuir a la nutrición del paciente se puede dar varios tipos de nutrición, como es la nutrición oral, que es el método de elección para la mayoría de pacientes. También complementos dietéticos, si el paciente lo necesita, y si el médico, después de evaluar al paciente, lo recomienda. También tenemos la alimentación enteral, que esta nos permite proveer nutrientes mediante un catéter o una sonda hasta el tubo digestivo para su absorción, y esta se prefiere a la nutrición parenteral, ya que nos ayuda a preservar la función y la estructura gastrointestinal y evita la dispersión bacteriana desde el intestino. Y también tenemos la nutrición parenteral total, pero esto se utiliza cuando los pacientes no pueden alimentarse por vía oral ni enteral y se deja como última solución. Y el último paso que les mencionaba antes, que es el quinto paso, es la complementación de nutrientes, que también les mencioné en esta de la valoración de la ingesta nutritiva. Si después de todas estas intervenciones que hemos hecho, el paciente sigue necesitando nutrientes adicionales, el médico puede evaluarlos y qué tan seguros pueden ser estos para complementar la nutrición del paciente y, como les mencioné, mantener un peso estándar. Ya, pásale por favor.
Ya. Ahora vamos a hablar sobre la protección contra la luz solar, que es otro de los factores importantes que se debe considerar en los pacientes con cáncer. Como sabemos, la exposición a la luz solar o a los rayos ultravioletas pueden ocasionar un cáncer cutáneo, entre los que pueden encontrarse melanoma o los que no son melanomas, como el carcinoma vasocelular y espinocelular. Una manera de prevenirlos es prácticamente cambiando la rutina de exposición a la luz solar y a los rayos UV. Por ejemplo, usando ropa protectora o el cambio de las actividades a la intemperie, o a su vez también utilizando filtros solares o protectores solares que nosotros pues comúnmente los conocemos. Y también es importante que el paciente tenga periodos de autoevaluación en donde se pueda reconocer a sí mismo tal vez algún cambio característico en su piel, como algún pigmento, o también en este caso, por ejemplo, que se presenten efélides, que es una de las manifestaciones de tumoraciones malignas, o también la presencia de algún nevo melanocítico, o también los nevos los nevos atópicos. Ya. Por otra parte, la exposición a la luz solar y ultravioleta también lo que va a ocasionar son mutaciones genéticas, y esto hay que explicarle al paciente, ya que va a interferir en el sistema inmunitario cutáneo, y esto va a ocasionar una limitación de respuesta, es decir, que la capacidad del cuerpo para rechazar a las células anormales se va a ver limitada, y es por ello que se va a desarrollar un cáncer cutáneo. Esto también tiene mucho que ver con las camas de bronceado, y mencionaban que por lo general suele ocurrir también en mujeres jóvenes que están como obsesionadas con la belleza y verse bien. Entonces se ha considerado que las camas de bronceado son un carcinógeno humano, y tiene, o sea, un aumento de la incidencia de más del 75% en el riesgo de desarrollar melanoma. Es por ello que se recomienda que se disminuya el uso de este tipo de bronceado, al igual que la exposición a la luz solar. Ya. En cuanto a la quimioprevención, tenemos que considerar que esta quimioprevención se basa en sustancias que pueden ser naturales, químicas o sintéticas, para revertir, suprimir o evitar la carcinogénesis antes de que se desarrolle una neoplasia invasiva. Y debemos recordar que los tumores malignos se van a desarrollar por una acumulación de anomalías císticas. Y aquí tenemos factores iniciadores y promotores. Los iniciadores se van a asociar prácticamente con los cambios genéticos y epigenéticos, y también las vías de crecimiento regulatorio, antes de que se pueda como desarrollar un tipo de cáncer. Pero estos no van a ser suficientes para el desarrollo de los mismos. También se necesitan estos agentes o factores promotores, que lo que van a ocasionar es que en la célula que ya está iniciada, es decir, que tenga tal vez alguna mutación, y también alrededor de su microambiente tisular, avance en el proceso carcinógeno y también cambie pues el fenotipo de la célula. Y aquí pues el libro nos mencionaba algunos de los cancerígenos sospechosos, que van, por ejemplo, desde sustancias químicas o también microorganismos. Por ejemplo, el alcohol etílico se asocia con el cáncer de mama, de hígado, esófago, cabeza y cuello, o puede ser también como tal vez un organismo como el Helicobacter pylori, asociado comúnmente al cáncer gástrico, o también al linfoma de tejido linfoide asociado a la mucosa gástrico. O, por ejemplo, un virus de la hepatitis B o C también está asociado al cáncer hepático, y así pues, entre otros. Entre esta quimioprevención se han realizado estudios de algunos agentes farmacológicos como la aspirina y otros antiinflamatorios no esteroideos, en los que mencionaba la evidencia que va a disminuir sobre todo el riesgo de cáncer colorectal,
mediante el mecanismo por el cual se sugiere que previenen o reducen el riesgo de cáncer es por la inhibición de la ciclooxigenasa 2. Esto lo que va a provocar es una disminución de las prostaglandinas y estas van a inhibir el crecimiento tumoral. Además, también estos AINES van a inhibir la actividad de la fosfolipasa. También tenemos a la metformina. Este sobre todo va a reducir el riesgo de cáncer en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y se ha evidenciado que puede beneficiar en reduciendo el riesgo del cáncer de páncreas, de hígado, el cáncer colorectal y de pulmón. Asimismo, tenemos a la warfarina, que nos indica que puede reducir o hay menor incidencia de todos los cánceres, pero esto siempre y cuando haya un consumo mínimo de 2 años de warfarina. Entre estos también se menciona que los que mayormente reduce es el riesgo de cáncer de pulmón, de próstata y mama. Y finalmente las estatinas, que aunque aún no está muy bien estudiado y a profundidad, se sugiere que puede reducir la incidencia de cáncer gastrointestinal y mama. Bien, seguimos con la prevención quirúrgica del cáncer. Ya, bueno, en algunos órganos de ciertas personas tienen un riesgo tan alto de desarrollar cáncer que podrían considerarse la extirpación quirúrgica del órgano en cuestión. A esto también se le denomina cirugía profiláctica del cáncer. En 2013, Angelina Jolie se sometió a una doble mastectomía tras ser identificada su mutación en los genes BRCA1. Esta intervención mostró una reducción del 81-94% en la mortalidad por cáncer de mama. A este evento se le denominó efecto Angelina debido a que muchas mujeres después de esto decidieron hacerse estudios con respecto a las mutaciones de genes y también aumentó la demanda de este proceso quirúrgico que es la mastectomía. Ya, con respecto a cáncer de ovario, la intervención quirúrgica es la ovarectomía profiláctica. Este demostró una reducción del 50% del riesgo relativo para presentar cáncer de ovario. Entonces, este tratamiento, digamos, mejora mientras la intervención es a menor edad, o sea, reduce el riesgo a presentar este tipo de patología. Y en este caso, el cáncer de ovario seroso de alto grado, el procedimiento a realizarse es la salpingectomía profiláctica, debido a que este tipo de cáncer se manifiesta en las fimbrias de las trompas uterinas. Siguiente. Ya, hay que tener en cuenta que las mutaciones del BRCA1 y del BRCA2 son características tanto de cáncer de mama como de ovario. Y entonces, con la mastectomía, por ejemplo, se reduce el riesgo de presentar cáncer de mama, pero no se elimina la posibilidad. De manera que en esta intervención se intenta extraer la mayor parte de glándula mamaria que se pueda, pero sin embargo no se logra extraer del todo. De manera que la reducción del riesgo para presentar cáncer de mama va a ser directamente proporcional a la cantidad de glándula mamaria que se pueda extraer. De manera que aquí la historia familiar también va a ser importante dentro de la historia clínica. Ahora, ¿en qué situaciones se puede considerar una cirugía profiláctica? En el caso de que haya historia familiar de cáncer de mama y ovario, de haber sido diagnosticado con cáncer antes, en estudios histopatológicos con alteraciones de alto riesgo como carcinomas in situ, tener cáncer en un seno, en este caso se puede utilizar la mastectomía contralateral del seno que no está afectado. Si se realizó radioterapia a la edad entre los 10 y 30 años y los resultados positivos de mutaciones del BRCA1 y del BRCA2. Entonces, para realizar este tipo de procedimientos siempre es necesario hacer un análisis de riesgo-beneficio. Siguiente. Bueno, en atención complementaria, la medicina alternativa y complementaria es definida como un grupo de diversos sistemas, prácticas y productos médicos y de atención de la salud que normalmente no se consideran medicina convencional.
Entonces aquí entran las hierbas, la acupuntura, la quiropráctica, los masajes, entre otros. Siguiente. Bien, entonces, según estudios, se ha demostrado que hasta un 90% de pacientes con cáncer usaron un enfoque alternativo. ¿Esto por qué? Por ejemplo, a mayor estrés psicosocial, ansiedad, depresión, tras recibir un pronóstico menos esperanzador, tener la sensación de no tengo nada que perder, asistir a grupos de apoyo, edad, por ejemplo, menores versus mayores, y género en mujeres más que en hombres. Siguiente. Ya, estos son algunos tipos de tratamientos que se pueden utilizar. Bueno, de todo esto, de toda esta diapositiva, lo que hay que destacar es que ninguno de ellos tiene estudios que avalen que sean mejores, o sea, o que sirvan en el tratamiento de cáncer. Y algo que es importante destacar es que estos tratamientos pueden utilizarse como terapias más bien que acompañen a la terapia principal del cáncer, siempre y cuando también no afecten al individuo en toxicidad, por ejemplo, que eso es lo que vamos a ver un poquito después. Síguele, por favor. Ya, entre las otras intervenciones que se pueden realizar son la acupuntura y terapias relacionadas, esto, por ejemplo, para náuseas y vómito, dolor, síntomas vasomotores, pero no demostraron en estudios ser mejores que, por ejemplo, los antieméticos, los antianalgésicos. Las terapias de relajación, de todos ellos, el único que demostró que sirvió para disminuir depresión y mejorar la situación del sueño de estos pacientes es el yoga. Y también se puede utilizar la hipnoterapia, esto especialmente en pacientes en niños, frente a la ansiedad que produce la punción lumbar. Siguiente. Y bueno, las terapias alternativas, como les comenté, pueden tener efectos negativos, de manera que siempre tienen que analizarse. Por ejemplo, influyen también en el metabolismo del CYP3A4, de manera que pueden aumentar la actividad de este sistema enzimático y pueden provocar la toxicidad por el medicamento principal que se esté utilizando. La alergia, toxicidad, y como vemos en hierbas, pueden ser alérgenos, pueden ser diuréticos, pueden ser cardioactivos, irritantes, laxantes, sedantes, entre otros. Y eso sería todo. Muy bien, entonces es importante también tomar en consideración en cuanto a prevención la consideración médica, ¿no? Como ustedes saben, es importante la prevención porque es más barato, es más fácil, se podría decir también, y obviamente es importante porque disminuye el diagnóstico, ¿no? La detección del cáncer en pacientes en etapas avanzadas. Puede hacerse mediante la prevención, un proceso de cribaje o de estudios o de controles de pacientes en una forma preventiva, puede ser anualmente, por ejemplo, en los niveles 1 de atención primaria o incluso en niveles 2, ¿no? Dejando el nivel 3 para el tratamiento nada más. Y esto no solamente para el cáncer, sino para todas las enfermedades, ¿no? Eso es importante de recalcar que hay algunos tipos de cáncer que mediante la prevención, es decir, los controles periódicos, se pueden detectar muy temprano y se pueden incluso evitar, ¿no? O se pueden curar sin llegar a que pasen de esos cánceres que pueden ser detectados muy tempranamente. El que tenemos aquí es muy común y es común también en países subdesarrollados. Bueno, ya hablaremos de eso también cuando hablemos del cáncer del cervix, ¿no? El cáncer del cuello uterino es un tipo de cáncer que puede prevenirse mediante el Papa Nicolau, como ustedes saben, y ahora también con el uso de las vacunas, ¿no? Entonces, para el HPV,
porque está muy relacionado con la HPV, más del 90% de los casos están relacionados con HPV. Entonces se puede reducir esto mediante la vacunación, que es una forma de prevención también, y mediante los estudios de Papa Nicolau, que es otra forma de prevención. También el cáncer de mama mediante la mamografía, mientras los controles también periódicos, y así, ¿no? El cáncer esófago gástrico mediante la endoscopía, el cáncer de colon mediante la colonoscopía, el cáncer de piel obviamente mediante un examen físico, ¿no? Y la exéresis o la extirpación de las lesiones que son sospechosas. Eso también es algo que se puede realizar en una forma muy fácil y en niveles como el nivel de atención primaria, ¿no? Así podemos entonces determinar que es importante este tipo de controles, y también tenemos obviamente los análisis genéticos, como lo que habían hablado acerca de Angelina Jolie, ¿no? Que se hizo también estos estudios genéticos en los cuales se puede obviamente también determinar la probabilidad de que se desarrolle el cáncer en algunos órganos, como por ejemplo en este caso tenemos mama, tienes también en próstata, ¿no? Y obviamente eso ayuda a que se detecte tempranamente estos tumores, y obviamente sea más fácil el tratamiento con fines curativos, ¿no? Aunque se puede decir que en el cáncer es un poquito difícil decir a 100% que se puede curar, porque en algún momento puede nuevamente reaparecer, ¿no? Especialmente ya en la edad avanzada y después de algunos años de haber sido tratados los pacientes. De todos modos, hay muchos pacientes que obviamente se han curado, no han desarrollado nuevamente tumores, no ha habido una recidiva o recurrencia de la enfermedad, y por tanto fallecen de otro tipo de causas más que en lugar del tumor del cáncer, ¿no? Eso en cuanto a prevención de tipo clínico, ¿no? En la parte médica, pero también en lo que se relaciona con lo que ustedes han hablado es muy importante, ¿no es cierto? La dieta, el ejercicio, el peso, también la alimentación. Tenemos también, obviamente, el contacto con las sustancias que son carcinógenos, ya sean iniciadores o sean promotores del cáncer. Y también, obviamente, entonces ya todos sabemos el efecto del tabaco, no solamente sobre el cáncer, sino también sobre otras enfermedades, ¿no? Como por ejemplo con la presión, enfermedades pulmonares, ¿no es cierto? Las EPOC, las enfermedad pulmonar obstructiva crónica, todas esas enfermedades como la hipertensión, etcétera, que tienen también relación con el tabaquismo, no solamente con el cáncer. El tabaco se relaciona, sino también con esas otras enfermedades. Tenemos también lo mismo el alcohol, ¿no? Se relaciona también con otras enfermedades aparte del cáncer. Tenemos la dieta, obviamente, y tenemos algunos químicos, como ya hemos hablado de los asbestos, por ejemplo. Hemos hablado de los derivados de los hidrocarburos, ¿no? De los derivados del benceno, tenemos de las nitrosamidas, etcétera. Entonces, habíamos hablado que en comidas, por ejemplo, es importante evitar las comidas que son, por ejemplo, parrilladas, pero la parrillada que llega a quemarse, como quien dice, no, la carne o los alimentos en general. Entonces, no es bueno comer alimentos que estén quemados, como nosotros decimos vulgarmente, ¿no? Entonces, se ha visto que obviamente eso es malo, porque en esa parte quemada, en el carbón, tenemos las nitrosamidas, ¿no? Entonces, por eso es malo también la parrilla desde ese punto de vista. En cuanto a la dieta en sí, ya sabemos que la dieta rica en verduras, en frutas, en
fibra en general en cereales es importante porque eso obviamente ayuda especialmente a que se forme fibra, que se eliminen con las heces también las sustancias, los químicos que pueden causar problemas, que pueden causar inflamación y los cambios en colon rectal. Esto es importante, es ya mencionado lo que ustedes habían dicho, lo mismo con la leche, derivados, las grasas, los embutidos, ¿no? Que ya habíamos mencionado también, embutidos son bastante malos desde el punto de vista de alimentos que pueden igualmente prevenir al desarrollo de estos tumores gastrointestinales, especialmente colorectales, ¿no? Esto hay que tomar en consideración. Igualmente, hay también los alimentos que pueden ayudar, ¿no es cierto?, a prevenir, como ya hemos mencionado. Y de eso, dentro de los alimentos, hay algunos que se mencionan mucho más. Por ejemplo, el brócoli, ¿no es cierto?, el tomate riñón con licopeno. Tenemos también la guanábana, ¿no es cierto?, como dentro de las verduras y de las frutas que tienen sustancias que en cierta forma se ha visto que pueden ayudar a prevenir el cáncer. Además tenemos el ejercicio, obviamente, el ejercicio nos ayuda también a mantener un peso adecuado y obviamente a quemar las calorías, las grasas y por otro lado también disminuir la producción de algunas hormonas como los estrógenos, ¿no es cierto? Cuando se incrementa la masa corporal, se incrementa la grasa, puede también formarse a partir del colesterol, estrógeno, etc. Después tenemos también que además de eso, no solamente la prevención del cáncer viene con el ejercicio, sino también se puede prevenir la diabetes, se puede prevenir también la hipertensión, etc. Y obviamente también incluso el proceso de la depresión, de la ansiedad, el ejercicio, mente, que ya está visto que el sedentarismo no es bueno ni siquiera para otras áreas, ¿no? Como los músculos, como la circulación y por lo tanto también tenemos el problema de enfermedades cardiovasculares, el problema de hipertensión, aparte del cáncer, cuando hay sedentarismo. Lo mismo sucede también con las bebidas que ya hemos mencionado, entonces las bebidas, el agua obviamente es bueno, ¿no es cierto?, beber agua, el beber también los jugos que no tengan mucho azúcar, de evitar las comidas azucaradas, también el azúcar se ha visto que tiene relación también con el cáncer y el exceso de consumo de azúcar, aparte de lo que ya sabemos que también tiene relación diabetes, ¿no es cierto? Entonces, igualmente se ha visto que bebidas alcohólicas en exceso igualmente son malas para varias enfermedades y particularmente también para el cáncer. Se ha visto que en algunas ocasiones podría ser preventiva, ¿no es cierto? Una copa de vino, por ejemplo, una copa de vino o unas 3 veces a la semana de vino tinto podría ser que nos ayude, pero por otro lado hay otros estudios controversiales, ¿no es cierto?, que a su vez dicen que no, que sí pueden causar problemas, especialmente cáncer de próstata y cáncer de mama, y por lo tanto, obviamente, sí es un tema un poquito controversial. Antes se pensaba que sí era preventivo, pero ahora ya quedan dudas, ¿no? De todos modos, obviamente, todo eso se tiene que hacer en una forma equilibrada y en una cantidad, digamos, baja, ¿no es cierto? Como ya sabemos, medidas bajas de tanto del vino como también de la cerveza. Eso en cuanto a la prevención y también a los diversos a las diversas formas de prevenir el desarrollo del cáncer y en otra forma también lo que tiene que ver con lo que puede a su vez incrementar, ¿no? Y lo que han mencionado, el tabaquismo ya se ha mencionado varias veces, está relacionado con la mayoría de tumores, el desarrollo de la mayoría de tumores, pero especialmente con tumores de pulmón
y también de la vía respiratoria superior, ¿no? Aparte de eso, tenemos también el cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de vejiga, etcétera. O sea, más del 50% de los tipos de cáncer pues está relacionado con el tabaquismo en grandes cantidades. Bueno, habían pasado también unas diapositivas en las cuales veíamos pacientes que tienen aparentemente un tratamiento, están en el hospital, están recibiendo un suero, están recibiendo una infusión intravenosa. Algunos incluso pueden estar en sitios de cuidados críticos y no pueden dejar de fumar, están siempre buscando fumar, no fumando. Hay pacientes que están en tratamiento de cáncer y fuman, hay pacientes que están en tratamiento o ya han pasado el tratamiento y continúan fumando. No, yo personalmente he visto pacientes, tengo pacientes que siguen fumando y que prácticamente no dejan de fumar hasta que fallecen y que obviamente tienen una mala evolución, ¿no? Se ve que existe una mala respuesta al tratamiento por esa misma razón. Y muchos de ellos obviamente fuman mucho, ¿no? No es que fumen un tabaco al día, sino que fuman varias cigarrillos al día, lo cual obviamente es totalmente contraproducente y obviamente hace que el tratamiento sea malo o que fracase o que no sea lo efectivo como se desearía. Esta es una situación difícil para tratar de dejar de fumar, ¿no? Como ya ustedes lo han mencionado, algunos tienen su efecto, tienen éxito, pero la mayoría realmente no tienen éxito. Se necesita también un tratamiento de tipo psicológico para que esas personas puedan lograr dejar, ¿no? Hay obviamente casos anecdóticos o casos muy raros o muy contados, podríamos decir, de pacientes sobre fumar, ¿no? Entonces, también dan ese tipo de casos, pero en definitiva, la mayoría tienen problemas en dejar estos hábitos, estos hábitos como el tabaco, por ejemplo, como el tabaquismo. Eso en cuanto a la prevención, no tanto por medios de tipo médico, la prevención en sí médica, como también la prevención por medio de las dietas, por medio del ejercicio, por medio de evitar este tipo de sustancias químicas, ya sea a través de tabaco, alcohol o estar en contacto con ellos. También hay pacientes que pueden estar en contacto con sustancias químicas, ¿no? Que trabajan con sustancias químicas, que trabajan en contacto con derivados del petróleo, en contacto con los químicos que habíamos mencionado, y que obviamente pueden desarrollar cáncer, ya sea linfoma, ya sea leucemias, ya sea cáncer de piel, etc. Entonces, puede ser también con humo, ¿no? Personas que están en contacto con el humo, personas que han cocinado, que no necesariamente fuman, sino que también han cocinado con leña, por ejemplo, y que están en contacto con el humo, con carbón, ¿no? Durante años, 20, 30 años, y después de un tiempo de que han dejado muchas veces ya eso, se desarrollan los tumores. Entonces, todo eso hay que tomar en consideración. ¿Tienen alguna consulta, alguna pregunta o alguna intervención que quieran hacer sobre este tema los estudiantes que han estado también atendiendo la clase, los otros estudiantes? ¿Alguna inquietud? Josué. Doc, tengo una pregunta pequeña. Sí. ¿Qué tipo de ejercicios son los mejores que podrían prevenir el cáncer? ¿Los aeróbicos, los anaeróbicos, los de fuerza? ¿O el yoga cómo contaría en este caso? Bueno, se dice que
30 minutos diarios de ejercicio es suficiente, no puede ser obviamente mediante caminata, puede ser bailoterapia, puede ser aeróbicos. Bueno, eso es también relacionado con la edad del paciente, de la persona, y también con las condiciones que tiene, ¿no? Una persona que está obviamente joven, está muy bien, no tiene problemas de ninguna enfermedad, comorbilidades, obviamente va a poder desarrollar ejercicios más fuertes, ya sea trote, ya sea los aeróbicos, ya sea bailoterapia, ¿verdad? O alguna actividad que puede ser incluso pesas, etcétera, ¿no? Puede ser combinación de todo eso, pero no es necesario, obviamente, ejercicios de 1, 2, 3 horas, ¿no? Sino con 30 minutos de ejercicio, incluso una caminata, es suficiente. En personas adultas que hagan esta caminata diaria de 30 minutos o un poquito más, hasta 45 minutos, es suficiente. Puede hacer también la bailoterapia, puede hacer un ejercicio que sea más o menos moderado y es suficiente. De eso tenemos también la dieta que ya hemos mencionado, ¿no? O sea, las dos cosas van de la mano, ¿no? Hay personas que tienen ejercicios o que desarrollan ejercicios muy fuertes. Por ejemplo, hay personas que compiten en carreras de atletismo, ¿no es cierto?, de carreras de larga distancia y que entrenan 1, 2 horas diarias. Eso no necesariamente está relacionado con una disminución del riesgo. He tenido pacientes que desarrollan actividades físicas muy fuertes y que igual desarrollan el cáncer, ¿no? También hay una combinación, como ustedes saben, todo esto es un efecto multifactorial, ¿no? Entonces tenemos dieta, tenemos ejercicio, tenemos también factores genéticos, tenemos también la actividad que tiene que ver con la actividad también psicológica o también la condición psicológica y también el desarrollo de la inmunidad, ¿no? Entonces son todos esos factores que están combinados. Uno de ellos por sí solo no es suficiente o no está relacionado en una forma directa con el desarrollo del cáncer, excepto en estos casos de anomalías de tipo genético que dan obviamente una forma dominante, ¿no? Que pueden ser dominantes y que obviamente son la minoría, ¿no? Porque como ustedes saben, menos del 5% de los tumores de cánceres están relacionados con factores genéticos de tipo dominante, hereditarios dominantes, ¿no? La mayoría tienen relación con factores genéticos, pero son de tipo recesivo, que están a su vez unidos a problemas, como ya hemos mencionado, como son la dieta, como son el ejercicio, como son otros factores que les predisponen a desarrollar, ¿no? el tumor. La inmunidad también es muy importante, ¿no? Entonces el factor inmunitario es muy importante, como ustedes saben. La inmunidad, bueno, eso no hemos visto, creo que no vimos cuando vimos la introducción, pero hay 3 etapas en el proceso de desarrollo del cáncer y la inmunidad, ¿no? O la relación entre inmunidad y desarrollo del cáncer. Entonces, la primera etapa en la cual la inmunidad prevalece entre las células del sistema inmune y las células cancerígenas, ¿no? Entonces, en un primer momento, en condiciones normales, va a prevalecer la inmunidad. Entonces, las células del sistema inmune prevalecen sobre las células cancerígenas, ¿no? En una segunda etapa, va a haber, continúa esa lucha, ¿no? Y va a haber una igualdad, ¿no? Entonces hay un empate, se podría decir, ¿no? Y en una tercera etapa continúa la lucha, pero ya vencen las células cancerígenas y por lo tanto ya se desarrolla y se va a producir la proliferación del cáncer. Entonces en este momento ya hay una pérdida del control por parte del sistema inmune y por lo tanto una
ganancia de las células cancerígenas sobre el sistema inmune, y es cuando ya se desarrollan los tumores, ¿no? Esas son etapas que también interesan conocerse y que tienen relación también con la parte psicológica, ¿no es cierto? Con si es que tenemos depresiones, ansiedad, etcétera, eso puede predisponer también a que el sistema inmune falle, ¿no es cierto? Que disminuya su eficacia. Si es que hay una dieta mala, si es que hay una falta de alimentación, o sea, una desnutrición, si hay problemas, etcétera, todo eso está interrelacionado también con el desarrollo de la inmunidad y por lo tanto con el control de los desarrollo de los tumores. ¿Ya? ¿Algo más? Creo que no, Doc. Muy bien. Bueno, entonces estamos todavía evaluando lo de las, como ustedes saben, en el hospital suspendieron también las prácticas. Vamos a ver qué es lo que dicen ya nuevamente en docencia para ver si se reanudan, ¿no? Por otro lado, bueno, les voy a tomar la lista del día de hoy, ¿no? Entonces, Josué Aldaz. Presente, doctor. Y Santiago Bravo. Buenas tardes, presente, doctor. Adriana Basantes. Buenas tardes, Doc, presente. Buenas tardes. John Calderón. Buenas tardes, Doc, presente. Kevin Castillo. Presente, Doc, buenas tardes. Buenas tardes. Josely Castillo. Buenas tardes, Doc, presente. Buenas tardes. Mikey Delgado. Buenas tardes, doctor, presente. Lenny Buenas tardes, doctor, presente. Buenas tardes. Jonathan Falcone. Buenas tardes, doctor, presente. Buenas tardes. Madeline Ferrer. Buenas tardes, Doc, presente. Buenas tardes.